Y bueno, para terminar con el tema político, sin dejar de lado la política, me gustaría hablar un poco sobre el tema del urbanismo, que es un tema que le he querido dedicar un lugar muy especial en este programa. Hemos tenido a distintos arquitectos y urbanistas, entre ellos hace una semana tuvimos a Augusto Ortiz de Ceballos. Y para completar un poco más los temas que no pudimos tocar en esta extensa entrevista, he invitado el día de hoy a un amigo mío, un gran arquitecto y además urbanista, que es Lucho Canepa, que ya está con nosotros, y también a Jorge Huertas, quien también es arquitecto y también se especializa en el tema del urbanismo. Y con ambos vamos a hablar sobre Lima y muchas otras cosas, entre ellas el bypass de 28 de julio y muchos de los temas que están siendo muy controversiales en este momento. Bienvenidos. Gracias, Eric, Buenas noches, Eric. Gracias. por la entrevista y por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, el tema del urbanismo a mí siempre me ha fascinado, sobre todo cuando hablamos de Lima, ¿no? Lima es una ciudad interesante, ¿no? Lima está a 12 grados latitud sur y tiene un clima y un paisaje que debería ser como el que podemos ver en Bora Bora, como el que podemos ver en El Salvador. Sin embargo, la cordillera de los Andes, además de todos los microclimas que tenemos, hacen que digamos, nuestra realidad climatológica, geográfica, sea geológica, sea muy distinta en Lima. Lima en realidad es un desierto, que a pesar de eso hace de que no necesitamos aire acondicionado, no necesitamos calefacción. En Lima no llueve incluso menos que en el Cairo o en muchos desiertos del Medio Oriente, que en realidad eso debería hacer que la vida de un urbanista o de un arquitecto sea más fácil, ¿no? Porque no tienes tantos problemas, pero sin embargo nosotros enfrentamos otros problemas, como lo que es la congestión vehicular, entre otras realidades, ¿no? Me gustaría tocar brevemente ese tema. Tenemos algunas imágenes, no sé si podemos ver algunas de las imágenes que tenemos, ¿no? Esto es Lima, esto es dónde viven los limeños, ¿no? Las áreas que están elevadas sobre la superficie de este plano demuestran donde hay una densidad mayor, ¿no? Que son los distritos centrales. Me gustaría ir a la siguiente foto. Eso es a dónde se trasladan los limeños en el día al día para ir a trabajar o cualquier otra actividad diaria. Y la última foto es donde estudian los limeños, ¿no? Todos los centros de estudios de esta ciudad de 935 kilómetros cuadrados. Lima es inmensa, ¿no? Tiene una capacidad de 10 millones de personas y todas estas personas se transportan, por no decirla, no todas, pero 8 millones y medio de personas se transportan todos los días, normalmente los distritos centrales, ¿no? De las periferias. Esto realmente es un problema. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes? ¿Cuál es el enfoque que tenemos que tener para el 2040, cuando Lima ya no tenga 10 millones de personas, sino 16 millones de personas? 16 millones de personas. Evidentemente, estamos hablando de una ciudad que, como hemos visto en la presentación que acabas de poner, es una ciudad con muchos elementos en conflicto. O sea, tenemos una ciudad muy intrínseca entre sus complejidades, ¿me entiendes? Entonces, para poder nosotros enfocarnos en todo lo que es el tema del transporte, que es lo principal, tenemos que también revisar mucho justamente todos esas complejidades de las cuales te estoy hablando, esas interacciones de cada uno de los elementos que son la densidad, que son por sí los lugares de desplazamiento. Entonces, para poder nosotros hablar de un transporte eficiente, tenemos que primero encontrar esos nudos y poder enfocarnos en ellos para poder desarrollar puntos de convergencia de todo lo que se supone un desplazamiento eficiente. Claro, estoy de acuerdo con las cosas preliminares que ha dicho mi colega. Sin embargo, principalmente, si bien es cierto debemos tener la demografía de población para poder realmente dar la solución a los problemas, se tiene que tener en cuenta, en primer lugar, un sistema integrado. Ese sistema integrado de comunicación, en este caso que es de transportes,
no solamente es corredores viales, como a veces solamente se creyó suponer una solución con los corredores azules. Y ahora se está efectuando la línea 2 del metro en este gobierno con más de 5.000 millones y tantos de dólares, ¿no? Y que posteriormente, ahora a fines de este mes, van a iniciar dos trabajos muy buenos que sí me parece, son los teleféricos que unen desde la zona de Lima Norte, y la zona de Lima Norte es desde la estación del Metropolitano hacia San Juan del Lurigancho. 6.1 kilómetros en 25 minutos, con 5 estaciones. El valor del costo de eso es $1.50 o $2.50, me parece, ¿no? Pero el tiempo, que es muy rentable para el poblador, eso es válido. Entonces, ese tipo de conexiones en el transporte público deberían pensarse un poco más, en el sentido de que no solamente es el corredor del corredor azul, que piensan que solamente haciendo pues un bus azul van a solucionar el tema del transporte, ¿no? Eso es muy amplio, ¿no? Bueno, Lucho, yo sé que tú estás acá para hablar de urbanismo, pero creo que más te apasiona la política. ¿Cómo ves la gestión de Castañeda con respecto a planes urbanistas, con respecto a lo que es la visión que debería tener un burgomaestre sobre nuestra capital, ¿no? Que, o sea, es una ciudad que, si bien es cierto, tiene una capacidad de transportar a todo Tokio, estamos hablando de casi 940 kilómetros cuadrados, sin embargo, el limeño promedio está entre 4 y 5 horas al día metido en un bus solamente para ir a trabajar y regresar, ¿no? Horas que podría invertir haciendo cualquier otra cosa. ¿Hay realmente una planificación para el transporte en ese momento? Pues, no, para nada. Indudablemente que no. Y en primer lugar, toda persona que entra en política debe tener un liderazgo, ¿no? Eso es la primera pieza de la pirámide de un político, un liderazgo. Nuestro alcalde no tiene realmente un liderazgo, ¿no? Está visto. Le construyeron una imagen de gran gestor, pero ya se está viendo en estos momentos que realmente no es un gran gestor. Esta última obra que está ejecutando, el bypass de 28 de julio, es una improvisación, claramente, ¿no? Claro. Eso es lo que se llama, pues, tratar de desarrollar los proyectos en el menor tiempo posible sin tener una planificación de por medio. Entonces, los resultados son estos. Especialistas ya habían dicho de que justamente este bypass no iba a funcionar, porque es evidente, si metes una cantidad de autos dentro de un embudo, vas a ocasionar más congestionamientos. Y las políticas que van a favor de los automóviles te van a generar muchas más problemas de congestionamiento vehicular. Entonces, es evidente que no ha sido pensado ni planificado como debió de pensarse, ¿no? Pensando ahora en un transporte más en común, ¿no? No un transporte privado. Exacto, pero lo más importante de que el desarrollo del transporte no solamente es el transporte, sino que con una buena semaforización inteligente, sí logramos por lo menos iniciar, desarrollar ese caos que se está dando en Lima. 28 de julio con Wilson, es pues ese gran túnel que han hecho, una que mide como creo 85 metros y 35 metros, que abre la bifurcación hacia República de Chile, Arenales, y vienes de Wilson hacia Arequipa. Pero si vienes tú desde el centro de Lima hacia Miraflores, entras al túnel y te das cuenta que cuando estás subiendo del túnel te encuentras con un semáforo pues a 50 metros. Así es. Es absurdo, porque no hay una buena semaforización en Lima, ¿no? Ya que tocas el tema de semáforos, si me permites. Por supuesto. Cuando hablamos, justamente estabas hablando de que el transporte en realidad corresponde a un sistema, no estamos hablando de un sector. Y el sistema de transporte es como decir las venas del cuerpo o todo el organismo, ¿no? Claro, es como el metro de Tokio. Exacto. O el metro de Londres. Si tú afectas una parte de él, se ve afectado todo el conjunto, todo el sistema. Entonces, cuando hablamos de desarrollar o analizar un sistema de transporte en una ciudad, hay que pensarla desde el punto de vista de la movilidad. Y la movilidad, o hacer un plan de movilidad, no es solamente analizar el transporte en común o la cantidad de vehículos que transitan por día en Lima, sino
Aquí hay que ver todo lo que es el transporte de merchandising, hay que ver todos los medios o modos de transporte que existen dentro de una ciudad y que interactúan unos sobre otros. Entonces, si tú no tienes claro eso y te propones solamente cambiar un punto, lo que vas a generar es una convulsión de todo el sistema. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente en Lima. Claro, es un sistema integrado, pues, ¿no? Buses, trenes, subterráneos, teleféricos, ¿no? Acá nomás vemos en la ciudad de Medellín, en Colombia, un sistema integrado, real, con un solo patrón de manejo de pasajes. O sea, acá tenemos que el bus azul cuesta $1.50, el metropolitano $2.50, perdón, el bus azul $1.20, $1.50 el del tren, el del metro de Lima y $2.50. Entonces, no puede ser eso, ¿no? Debería ser uno solo, ¿no? Y todo, pues, como explicaba bien el arquitecto, pues, debe ser, pues, un punto de congruencia para que realmente, pues, se haga, pues, ese circuito, ¿no? Dentro de la gestión y la política es importante, pues, poder integrar a través de un solo sistema, como dice el arquitecto Lucho, pero también es importante pensar de que todo el sistema de transporte debe ser de una u otra manera eficiente en el sentido de las llegadas y de las interconexiones. No solamente es poner un paradero o una estación por ponerla, sino es justamente lo que hablábamos al comienzo, de que hay zonas donde hay mayor densidad o donde hay zonas de estudio, donde hay zonas de trabajo, y es tratar de que las paradas o las llegadas de todos los medios de transporte confluyan en esos puntos, para resaltarlos y para no tener o sea, hablo del transporte en común, no hablo del transporte privado, evidentemente. Y como tocabas como ejemplo de los proyectos que se han tomado aquí como referencia de otras latitudes, o por ejemplo el metropolitano que en algún momento se pensó como el de Bogotá, en ese aspecto sí yo discrepo un poco, ¿no? Se cometieron atropellos cuando construyeron el metropolitano, sobre todo en la zona de Barranco. Correcto. Hay claro, gente que no correcto. piensa de que eso no se debe haber hecho, ¿no? Que no solamente fue un problema de, digamos, mal diseño, ¿no? Un mal diseño urbanístico. Fragmentó la ciudad, en realidad. Pero además, claro, ese tema, ¿no? Además hay lugares donde ya es imposible manejar un carro, si no te tienes que dar toda una vuelta de media hora para llegar a un punto en el cual debería ser un acceso mucho más sencillo. Bolognesi, por ejemplo, sino también que irrumpió la integridad de la ciudad, ¿no? Así es, la fragmentó. Y no solo eso, yo he sido un poco crítico del tema del transporte del bus metropolitano, porque considero que se tomó como referencia un modo de transporte que fue pensado hace 40 años en otra ciudad. Cuando yo vi en la inauguración este sistema, dije, en 5 años esto va a estar en proceso de colapso. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de un sistema de transporte que se gestó bajo el nivel de las interconexiones de otros medios de transporte. Me explico. Tú llegas al cruce de Javier Prado con la vía expresa, que es donde viene el transporte, has ahorrado muchos minutos. Desde la estación central hasta Javier Prado tienes 8 minutos aproximadamente, pero para salir de ahí tienes que caminar casi 8 minutos más, y para poder encontrar una conexión con otro medio, vas a tardarte otros 15 minutos más. Así es. Entonces es un transporte que, si bien por un lado es eficiente, por otro lado está fracasando. Por supuesto, yo le doy en algunos puntos sí la razón, pero en algunos puntos no, porque no hay peor inacción que no la acción, ¿no? ¿Qué pasa? Un poblador que está y toma, pues, el metropolitano en la estación Naranjal, por más que se ve la ausencia y la falta de demanda de buses, es un medio de transporte, creo, hasta más importante ahorita que el metro de Lima. Claro. ¿Cuántos pobladores se mueven desde la zona norte de Lima hacia San Isidro en la estación Carnaval y Moreira? Me dejo entender. Entonces, si bien es cierto de que se pudo haber cometido muchos errores, pero en el balance es una buena solución. Se dio una buena solución en el momento. Que podría haber sido mejor. Nadie dice que no, ¿ah? ¿Por qué no haber pensado claro, lo que sucede, en un tranvía, por ejemplo? Sí, para por la supuesto, o yo siempre digo, mira los teleféricos. Los teleféricos es una muy buena solución.
y nunca los han tomado en cuenta. Yo hace 2 años escribí en Punto de Encuentro un artículo que se llamaba Los Olvidados, en el cual también eres columnista y miembro del directorio. Hay uno que me gustó, el nudo del diablo. El nudo del diablo. Claro, que hablaba justo sobre el puente Bella Unión, Sí. que recién lo está haciendo Castañeda, lo están ejecutando, dijo que en 3 meses lo iba a hacer y Villarán nunca lo hizo tampoco. Muy buenos tus artículos, además. Te agradezco. Sobre Te arquitectura, sobre Sí, urbanismo, sí, siempre los leo. Sí, salió bueno, porque la gente se quemaba en Seol en verano, pues las colas que venían de los vehículos desde la Colonial, creo que llegaban para cruzar pues con un solo carril, era absurdo, ¿no? Pero retomando el tema del metropolitano, hay cosas que se pueden corregir. Claro. Yo creo que hay cosas que se pueden corregir y lo principal es de que ya se dio el pie de inicio, ¿no? O sea, por lo menos si de repente se empezó con el pie izquierdo, creo que hay formas de corregirlo, ¿no? Así es. No se puede tampoco desmerecer las Bueno, cosas. Lucho, Jorge, les agradezco mucho por venir. No, a ti, encantado. Tenemos Igual, que ir de brevemente verdad. a la publicidad, pero espero tener a ambos de regreso de Espero. forma muy pronta. Muy bien. Antes de Muchas retirarme, gracias. quisiera, por favor, mandar un fuerte abrazo porque el día de ayer a tu teleaudiencia y a todo el público peruano de que el día de ayer fue el día del abrazo. Te hago también extenso mi abrazo y a todo el público en general. Ayer me dio un abrazo con Belmont de la tele. Sí. Sí. Muy bien. Por el Día del Abrazo, Así justamente. así es. Bueno, pues Sí. Gracias, Eric, te agradezco. Bueno, Muy no, agradecido, vale. gracias a ustedes por estar acá. Regresamos en breve después de la publicidad. Vamos a estar con el grupo Afroloop, va a estar Pepe Alba y Javier Lazo y antes de eso vamos a transmitir la entrevista del día de ayer con Melcochita. Regresamos en breves instantes.